conectarse. Pues bueno, y también pensaba que un saludo a Sebastián Océs y una disculpa, espero que no haya pensado que quería robarle el slot así como de manera subrepticia, ¿no? Pero bueno, pues de alguna manera creo que va a estar bien el cerrar con el tema del futuro, algunas otras charlas. Decía que cuando Ethan me invitó y que me contaba acerca de el nombre de la conferencia, obviamente su podcast, y con este nombre tan provocador de Todo se diseña, sentía que no podía resistir como la tentación de aprovechar la oportunidad para compartir algunas ideas que he estado trabajando durante los últimos años, justamente que tienen que ver con la intersección de diseño y futuros es como a veces nos referimos en el campo de la perspectiva, los estudios de futuro, es como le llamamos al campo, ¿no? O sea, como si fuera como una manera corta de hablar de esos campos, ¿no? Entonces, pues cuando la idea obviamente de hablar sobre si todo se diseña, pues surge o lleva directamente a la pregunta sobre si el futuro se diseña. Decía que me parece súper provocadora esta fórmula de que todo se diseña, me lleva a pensar, por ejemplo, en este artículo, así como me gustaría empezar como la charla. Este artículo, que es de finales de los 70s, Rosalind Krauss, haciendo un análisis acerca de lo que estaba pasando en la escultura, llevaba pasando ya algunos años en la escultura, escribió este artículo que se llamaba así, La escultura en el campo extendido. Y se refería, ¿no? En los últimos 10 años, había cosas bastante raras a las cuales se les había empezado a llamar escultura, como por ejemplo, el tener monitores de televisión en un pasillo, espejos en lugares extraños, incluso trazar líneas como muy efímeras en la arena del desierto, se estaban empezando a considerar como formas de escultura, ¿no? Y empezaba a proponer, un poco el artículo propone como un marco conceptual para entender la relación cambiante y nueva en ese momento entre la escultura y otras prácticas artísticas como las construcciones en sí, los paisajes, la arquitectura, etcétera, etcétera. Y siento que algo similar ha pasado en el diseño durante, tal vez no los últimos 10 años, pero sí al menos los últimos años. En este artículo muy famoso de Richard Buchanan, Wicked Problems in Design Thinking, un artículo de los 90s, entre otras muchas cosas interesantes, hablaba acerca de la extensión, el scope cada vez mayor que tenía el diseño. Y nos decía así, para tener una idea de qué extensamente el diseño afecta la vida contemporánea, podríamos considerar 4 generales en las que el diseño es explorado. Y además es interesante porque en las que el diseño es explorado en todo el mundo, no solamente por diseñadores, sino por otros profesionales, otras profesiones que a pesar de que no se consideran a sí mismos áreas del diseño, están efectivamente diseñando. Y una manera interesante, aunque no era algo que él incluía en su artículo, pero como que se ha vuelto costumbre representar de esta forma la idea de estas 4 áreas o 4 órdenes del diseño. Entonces, en el primer orden, esto que le llama la comunicación visual o simbólica, podríamos asociarla con los que llamamos diseño de comunicación o diseño gráfico. En el segundo orden, el que tiene que ver con los objetos materiales, que si se fijan, obviamente incluye el primer orden, porque para diseñar objetos materiales también es necesario diseñar comunicación visual y simbólica, pues podemos el diseño de producto, el diseño de mobiliario, el diseño de moda. Y una reflexión interesante es cómo podemos pensar que hace 100 años, y el año pasado era justo una buena oportunidad para hacer eso, porque se conmemoraban justamente los 100 años de la Bauhaus, que de alguna manera podemos ver como si fuera el inicio formal del campo del diseño, específicamente en el ámbito de la educación. Estos 2 órdenes, estas 2 grandes áreas, estaban ya bien establecidas hace 100 años. Pero en los últimos 30 años han crecido muchísimo las formas de diseño que están en el tercer y cuarto orden, y no solamente crecido, sino que además se han vuelto explícitamente prácticas de diseño, es decir, que algunas cosas que ya se diseñaban, ahora se consideran explícitamente como formas y prácticas de diseño. Entonces ahí diseño organizacional, el diseño de experiencia, y lo que de alguna manera yo creo que es tal vez como, bueno, entre esos dos, el diseño de experiencia y el diseño de servicios, que de alguna manera creo que están convirtiendo como en el foco central, como lo es, del campo del diseño, casi empezando a suplantar
en cierta forma, en el de productos. Pero lo más interesante, al menos de mis perspectivas, también lo que ha pasado ahora sí en los últimos 10 años o incluso menos, en los últimos 5 años, con el crecimiento de estas nuevas áreas del diseño, estas nuevas prácticas y perspectivas del diseño que se enfocan en los sistemas complejos y los entornos. Y ahí podríamos mencionar campos emergentes como el diseño sistémico, el diseño X o el diseño para las transiciones o el diseño de transición design, que todos se enfocan en estos sistemas complejos y entornos. Si usáramos esta misma fórmula que Rosalind Krauss usaba para hablar acerca de la formación de la escultura, yo diría que el diseño ahora existe no solamente en un campo expandido, sino en un espacio multidimensional expandido. Porque si se fijan, así como el diseño y las prácticas de diseño se han expandido en esta dimensión que nos lleva de los objetos a los sistemas, pues también podemos ver en otras dimensiones empezar a encontrar otras dimensiones. Por ejemplo, esta transformación clave en cómo el diseño antes consideraba meramente ejecucional y cada vez más es también una labor estratégica. O cómo hemos pasado del diseño estar centrado en el producto, cada vez más estar centrado en los humanos. O cómo incluso el rol de los diseñadores que antes se percibían mucho como autores, ha cambiado para convertirnos más a los diseñadores en colaboradores, ¿no? No solamente facilitadores, pero colaboradores de procesos que son más amplios y que escapan al individuo y al diseño en sí mismo. O usando la fórmula de Anthony Down y Fiona Rabi, quienes mencionaré más adelante en la charla, cómo el diseño ha pasado de ser solamente afirmativo, afirmar el sistema en el que funciona, a ser también darle cuestionamientos críticos al sistema. Y así podríamos ir tirando como más y más dimensiones, hasta imaginar un espacio de muchas dimensiones en las cuales el alcance del diseño se ha ampliado. Pero hay una muy importante y que obviamente tiene que ver con el tema de hoy. También el diseño, que en un momento estaba muy enfocado en el presente, ha pasado progresivamente a estar cada vez más orientado hacia el futuro. Hace 10 años, justamente, Stuart Candy, en lo que era su tesis de doctorado, ya nos hablaba acerca de esto que me gusta mucho la fórmula que él, la manera en la que lo fraseaba. Decía, los futuros, esta manera de hablar del campo de la perspectiva, los estudios de futuros, y el diseño se han casado, se están casando o matrimoniando. Y decía, es que cada uno le aporta que necesita el otro campo. Y en cierta forma, que estaba capturando aquí todavía en un momento temprano, Stuart Candy, pues fue algo que ha ido evolucionando y que algunos años después, Elliot Montgomery, de uno de los 2 miembros de un despacho súper que se llama Extrapolation Factory, mapeaba de esta forma. Veía cómo se empezaban a encontrar no solamente el diseño y los estudios de futuros, que son estos conjuntos que están ahí, sino también la estrategia e incluso el arte, y en esa intersección de todos estos campos empezaban a surgir cosas interesantes que voy a ir mencionando, como el diseño especulativo, el diseño de ficción, pero me gusta mucho cómo Elliot Montgomery sitúa un poco en la intersección de todas estas cosas este campo que llama ahí Design Futures. Nos decía, justamente en el libro que escribió junto con Chris Webken, Extrapolation Factory Operators Manual, nos decía, el Design Futures, que a mí me ha dado por como diseño futuros, es una gama diversa de prácticas de diseño regidas por la creencia de que los métodos de diseño tienen un papel específico e importante que desempeñar en la configuración sobre las conversaciones del futuro. Es decir, que es un campo todavía amorfo y que probablemente nunca llegue a tener una definición singular y única, pero todos estamos bajo la convicción de que el diseño tiene algo que aportar o en el ámbito de imaginar el futuro. De hecho, también una manera de entender eso, de reconocer la importancia que ha tenido, es ver cómo han evolucionado iniciativas como esta. La iniciativa Design Futures, que, déjenme, voy a quitar notificaciones nada más. Pero regresamos. Como Design Features Initiative, que tiene capítulos en varias ciudades del mundo, en México, Guadalajara, obviamente en Madrid también, y en Perú, en Lima, Perú, en varias ciudades, y que son una serie de profesionales que trabajan en este ámbito del diseño especulativo, diseño crítico, diseño ficción, perspectiva estratégica, etc. Les decía hace un momento que a mí me ha dado por
usar básicamente una traducción que a lo mejor no es perfecta, pero que me parecía desde el principio más adecuada para hablar de diseño de futuros. Pero obviamente cuando decimos diseño de futuros, surge de la pregunta. Cuando decimos diseño, explicando que el diseño. Y a lo largo de la charla quiero compartir 3 sentidos en los cuales yo creo que el futuro se diseña. Y cada uno de esos es progresivamente más duro, ambicioso, con respecto a entender esta idea de que el futuro se diseña. El primero le voy a llamar como artefacto de diseño. El segundo le voy a llamar futuros como proceso de diseño. El tercero le voy a llamar como objeto de intención. Así que vamos por... Y a lo largo de cada uno de estos 3 distintos cuál es el futuro se diseña, les voy a ir contando un par de proyectos que he ejecutado con el despacho que nosotros 4, Fernanda, Jaime, Emma y fundamos más o menos el año pasado, y es un despacho decimos, de investigación, diseño y futuros. Y lo interesante es que voy a empezar contándoles un proyecto que se llama Acá nos toca vivir, y en la manera en la que configuré esta presentación, voy a ir contando en reversa. Ahora van a ver por qué. En esta última etapa del proyecto, no solamente fue un proyecto de diagonal, sino que colaboramos con 4 profesionales de los cuales su trabajo ya admirábamos y que hicimos un excelente equipo. Sofía Betancourt, que es una arquitecta, WIME, que en realidad es un equipo de diseño interactivo, diseño tecnología. Israel Viades, que es un diseñador que también trabaja mucho en este ámbito de diseño de futuros, especulativo, diseño ficción, y que tiene un propio Vestigia Futuro, que se los recomiendo mucho. Y Gabriel Sánchez, que es otro también diseñador estratégico y que también hizo una labor fabulosa con nosotros en este proyecto. Es un proyecto que desarrollamos, particularmente esta última parte que les estoy contando, específicamente para un festival que se llama el Abierto Mexicano de Diseño. Es un festival que se realiza cada año aquí en la Ciudad de México y que tiene por objetivo acercar el diseño a todas las personas. Entonces, en locaciones increíbles como esta plaza en el centro de la Ciudad de México, todo ocurre en el centro de la Ciudad de México, incluyendo en algunos recintos fabulosos como el Museo Nacional de Arte, donde el año pasado se exhibió una de las colecciones que se llamaba Novedades, en la cual nosotros presentamos esta instalación. La instalación se llamaba así, Acá nos tocará vivir. Y como pueden ver tal vez en el diagrama, básicamente es una instalación que representaba lo que nosotros imaginamos que podría ser un espacio doméstico, así como entre una cocina y un patio interior, que podría existir en una casa en la Ciudad de México o en la zona del Valle de México, tal vez hacia mediados del siglo. Y dentro de este espacio, que era un espacio bien pequeño, había una serie de artefactos del futuro, artefactos de alguna forma ficticios, que representaban soluciones que podría encontrar gente, particularmente la familia que viviría aquí, para resolver estas necesidades fundamentales. Construimos esa instalación y la mostramos, como decía hace un momento, como parte de la colección Novedades en el Museo Nacional de Arte. El objetivo de la instalación y de los objetos que estaban ahí era detonar preguntas como esta. ¿Qué pasaría si tuviera que recolectar y purificar el agua de lluvia? ¿O qué pasaría si tuviera que regresar de alguna forma a depender de remedios herbolarios? ¿Qué pasaría si tuviéramos que preservar nuestra comida a través de la liofilización, o esta en inglés se llama freeze dry? Pero también, ¿qué pasaría si pudiéramos contar con una comunidad amplia que nos apoyara? Todos esos artefactos que estaban ahí, de alguna manera, representan cosas que podrían existir en ese futuro. Lo interesante, obviamente, y la razón por la cual queríamos exhibir esta instalación ahí, era por tener este tipo de interacciones como las que se ven en pantalla con la gente. Por un lado, obviamente, con otros colegas diseñadores que estaban exhibiendo también ahí su trabajo, algunos de ellos en el camino en el que nosotros íbamos también hacia algo más especulativo, y muchos otros con trabajo fabuloso, pero que tenía que ver más con mobiliario, ropa, producto, etcétera. Por otro lado, y que era lo que más nos interesaba, era tener conversaciones como la gente común y corriente que se daba una vuelta, tal vez un sábado, al centro, y se le ocurría entrar al Museo Nacional de Arte y ver una exhibición como esta.
Lo interesante era que las conversaciones nos llevaban a pensar, algunos nos preguntaban cosas como, oye, ¿están desarrollando este sistema para purificar el agua de lluvia realmente? Porque me interesaría, o he pensado que algo así es necesario, etcétera, etcétera. Obviamente representábamos una circunstancia pues básicamente de muchos retos y muchos desafíos en eso que imaginábamos. Así que teníamos conversaciones interesantes. Obviamente también teníamos que decir que estos artefactos no eran reales como tal, no eran diseños ni productos reales, sino eran artefactos del futuro. Nos gusta pensar que eran ejemplos de distintos conceptos que han surgido en este campo híbrido del diseño de futuros. Por ejemplo, siguiendo la idea de Anthony Doon y Fiona Rabi, que son principales que están asociados con el origen de esta práctica específica, que se llama por ahí diseño especulativo, speculative design, diríamos que estos artefactos y la instalación como un todo buscaba ser una especie de sinécdoque física. Este concepto de Doon y Rabi se refiere a cómo la figura del lenguaje de la sinécdoque es hablar de una forma en la que nos referimos a una parte para hablar del todo, pues de alguna manera también la idea del diseño especulativo como una sinécdoque física tiene que ver con la idea de que los objetos, los artefactos, pueden en sí mismos ser como una parte que nos haga imaginar o nos evoque todo un mundo en el cual pertenecería. Otro concepto asociado es el que propuso Julian Blicker junto con sus colegas de Near Future Laboratory, también hace ya varios años, más de 10 años, cuando empezó a hablar del concepto de design fiction, que es tal vez la segunda línea que se va entreteniendo en este campo de diseño de futuros o de design futures. Él hablaba acerca de los prototipos diegéticos. Tomaba este término que viene del teatro y del cine para referirse a ese mundo ficticio que construyen las películas o las obras de teatro. De tal forma que de repente el diseño puede servirnos para crear estos prototipos diegéticos, es decir, estos prototipos que funcionan o existen en un lado en este mundo ficticio y por otro lado en la realidad, es decir, que los vemos físicamente, pero en realidad no pertenecen a la realidad presente, sino que pertenecen a ese mundo ficticio. Y en tercer lugar, podríamos decir que también, en cierta forma, funcionaba como lo que Stuart Kahn y Jake Donagan a veces llaman una máquina del tiempo. Ellos están asociados con esta tercera, tal vez esta tercera línea que decía que se entrelaza en Time Futures, que llamamos futuros experienciales. La idea, según Stuart Kahn y Jake Donagan, es no solo crear artefactos, sino crear situaciones completas. Así que de alguna forma nuestra instalación buscaba pues un poco operar en ese registro, en ese ámbito. Usamos artefactos, tal vez cercanos a lo que en design fiction se llaman prototipos diegéticos, o en speculative design se llaman sinécdoques físicas, pero también van a representar una situación completa, aunque no echamos mano de actores o de discursos como a veces sucede en experiential futures. Ahora, podríamos preguntar, bueno, ¿para qué hacemos esto? ¿Para qué detonar esas conversaciones? ¿Para qué mostrar estos artefactos ficticios que representan o evocan futuros? Me parece que buena parte de este trabajo, no solamente el que hace Diagonal, sino el que hacen cada vez más diseñadores, de alguna manera responde bien a la manera en la que ha operado tradicionalmente la ciencia ficción. Este autor, Cory Doctorow, tiene un artículo fabuloso, y el título está ahí, A Vocabulary for Speaking About the Future, en el que argumenta algo bien interesante y que obviamente vamos a regresar más adelante a tocarlo de nuevo. La idea es que la ciencia ficción es en realidad muy mala para predecir el futuro. Cuando parece que la ciencia ficción es capaz de predecir el futuro, dice Doctorow, en realidad muchas veces tiene que ver con que en realidad inspiró a la construcción de ese futuro. La inspiración es una de los roles o de las funciones que puede cumplir la ciencia ficción y por lo tanto también el diseño de futuros. Igual nos puede servir para inocularnos, es decir, como para vacunarnos, para advertirnos acerca de posibilidades indeseables que están en el futuro. Nos sirve también para reflexionar. Nos sirve también para exponer, es decir, para voltear a ver el presente y verlo con nuevos ojos. Así que de alguna manera usamos el diseño de futuros o el design futures un poco como la ciencia ficción, para inspirar, inocular, reflexionar y exponer. Así que, en este primer sentido, podríamos decir que el futuro se diseña cuando usamos artefactos de diseño para comunicar imágenes de futuros a través de medios visibles o experienciales. Ese es el primer sentido, el de futuros como artefactos de diseño.
Vamos a pasar ahora al segundo. Futuros como proceso de diseño. Me quedé, como en la sesión anterior me falló, me quedé con la idea de si está todo. Me metí tantito en comentarios. ¿Vamos bien? Buenísimo. Por ahí dicen que sí me siguen escuchando. Perdón por las interrupciones, pero me quedé preocupado. Entonces, vamos por la segunda. Lo que llamamos futuros, o lo que llamar futuros proceso de diseño. Obviamente, y aquí estoy hablando con muchos colegas, sabemos que diseñar no solamente significa crear, construir y solucionar, sino también es plantear problemas, investigarlos y entenderlos. Podemos ver desde esa óptica también el propio diseño de futuros, particularmente este proyecto que les estoy contando Acá nos tocará vivir. De hecho, desde el inicio planteamos, Acá nos tocará vivir, un proceso de, ahora podemos llamar, futuros etnográficos experienciales, Ethnographic Experiential Futures. Este es un modelo que Stuart Candy y Kelly Cornett propusieron hace algunos meses, un par de años tal vez, en el que básicamente hicieron un análisis de distintos proyectos y se dieron cuenta que distintos proyectos de futuros experienciales, diseño creativo, diseño de ficción, empezaban a compartir como un patrón común que le llamaban ellos MAP, Multiply y Mount. El de MAP significa el primer paso, aunque ven en un ciclo, significa mapear o conocer o entender las visiones e imágenes del futuro que la gente tiene. Por eso es etnográfico. Realmente, como en el caso de Acá nos toca vivir, es un proceso de colaboración con personas. La segunda etapa, multiplicar, involucra ofrecerles o retar a la gente para considerar otras cosas que no hubiera considerado originalmente. Ahora les voy a contar un poco cómo lo hicimos nosotros. La tercera etapa de Mediate se refiere específicamente a los medios, a usar medios para comunicar, para bajar esas imágenes del futuro. Y en tercer lugar, la idea es básicamente exhibir esas acciones con el objetivo de generar este proceso iterativo. Volvemos a multiplicar, a mediar y a montar estas imágenes del futuro. En el proceso específico que seguimos en para Acá nos tocará vivir, lo construimos a partir de 5 etapas. Hicimos un conjunto de entrevistas etnográficas para entender o mapear las imágenes del futuro que tiene la gente. Hicimos una segunda etapa que nosotros agregamos con un proceso de tendencias y cuestiones emergentes, básicamente basado en investigación propia, generalmente de escritorio, con el objetivo de generar el tercer paso, estas sesiones de co-creación en las que para multiplicar las imágenes del futuro les ofrecimos información y retos nuevos a la gente con el objetivo de diversificar sus imágenes del futuro. En la cuarta etapa construimos los prototipos diegéticos que les acabo de mostrar e hicimos la instalación pública. Por eso decía hace un momento que les estoy contando este proyecto un poco en reversa. ¿Cómo empezamos? De hecho, pues invitando a las familias del México para explorar futuros juntos. Invitamos a la familia Bautista Sandín, a la familia Vázquez Reyes, a la familia Talucio. Y lo primero que hicimos con ellos, con cada uno de los miembros de las familias individualmente, fue tener unas sesiones, unas conversaciones bastante largas e interesantes en sus propias casas o en sus lugares de trabajo para entender básicamente 3 cosas. Cómo viven actualmente, sobre todo su vida cotidiana, cómo satisfacen sus necesidades básicas, qué memorias tienen acerca del pasado, de su niñez y de cómo vivían en ese entonces, y empezar a explorar algunas ideas que ellos tenían sobre el futuro, simplemente conociendo sin ofrecerles nada de información nueva ni retarlos de ninguna forma. Empezamos a encontrar ya cosas interesantes, como por ejemplo imaginaban que nos podríamos quedar sin agua, imaginaban un futuro de sequía, pero también algunas positivas, como esta idea de que las comunidades iban a ser cada vez más unidas. En una segunda etapa, más bien en una etapa paralela, nosotros íbamos haciendo una investigación que sabemos hacer muy bien en diagonal para construir un análisis de tendencias y cuestiones emergentes. Básicamente, escanear el horizonte, como decimos en la práctica, para encontrar señales de cambio que nos permita detectar, conocer patrones de cambio que distinguimos como tendencias y cuestiones emergentes. Algunos de los temas, obviamente,
muchos, como se ve un poco en la imagen, pero algunos de los temas eran, por ejemplo, el rol cada vez más central que tienen las mujeres en la sociedad, pero particularmente en el ámbito de la cultura y la sociedad mexicana, o algunas cuestiones emergentes también muy específicas a la sociedad mexicana, como puede ser los miles y millones de personas desplazadas por violencia. Con esta investigación, que como pueden ver en las imágenes, convertimos en una serie de materiales para poder facilitar estas sesiones de co-creación, estas sesiones de juegos y de imaginación, en la que, en primer lugar, trabajamos con las familias para priorizar y organizar toda esta información. Y después pasamos a una etapa de creación en donde les pedimos y colaboramos con estas familias, con cada uno de los individuos en distintas sesiones, para imaginar soluciones a la satisfacción de sus necesidades en un futuro, considerando estos cambios que podrían venir, como la longevidad, la comunidad, nuevas formas de fe o tecnologías como la realidad aumentada, etcétera, etcétera. Fueron sesiones súper interesantes en las que generamos muchas ideas, cientos de ideas, que nosotros después fuimos agrupando, desarrollando, evolucionando para convertirlas en la instalación Acá nos toca vivir que les mostré hace un momento. Ahora, si ustedes se fijan, en realidad podríamos entender el proceso que les acabo de contar, no solo como un proceso de futuros etnográficos experienciales, sino que también, en cierta forma, mapea o se relaciona muy bien con un proceso genérico de diseño. Me gusta mucho este modelo de Jay Kumar, en el cual plantea que un proceso de diseño básicamente se mueve a través de estos 4 cuadrantes que surgen de la combinación de estas 2 llaves, lo abstracto y lo concreto, y el conocimiento y la creación. Es decir que, aunque no siempre es así de lineal, el diseño involucra una etapa de investigación en la que conocemos a la gente y una etapa de análisis en la que tal vez encontramos insights y tenemos estos momentos, una etapa de síntesis en la que empezamos a crear cosas, pero todavía abstractas, que son los conceptos, y finalmente materializamos o realizamos, los convertimos en realidad esos conceptos a través de prototipar. Y lo que acabo de mostrar del proyecto Acá nos toca vivir mapea exactamente a esas 4 etapas. Les conté primero la construcción de prototipos que hicimos, pero como esos venían de un proceso previo de desarrollar escenarios, futuros, imágenes de futuros, que a su vez respondían a una etapa anterior de análisis de tendencias y cuestiones emergentes, y que además tenía que ver no solamente con un escenario de señales, sino también, en el caso particular de Acá nos tocará vivir, con ese proceso de investigación etnográfica. Desde hace varios años he hecho un ejercicio de básicamente mapear esas 4 etapas en un diagrama muy famoso que se usa en perspectiva y que regresaré en un momento, que se llama el cono de futuros y que representa básicamente cómo cuando imaginamos el futuro estamos explorando un espacio de posibilidades. Y el proceso que les acabo de decir, en 4 etapas, básicamente ve muy bien a ese cono de futuros porque estamos en el presente, encontramos, analizamos señales de cambio, empezamos después a encontrar estas grandes direcciones de cambio que llamamos tendencias o cuestiones emergentes. Después nos instalamos completamente en un horizonte futuro para encontrar, hacer como una especie de rebanada de este cono de futuros y empezar a explorar algunas secciones del cono de futuros como futuros alternativos. Y finalmente, el prototipar futuros, el crear artefactos del futuro, involucra, al menos de una manera metafórica, como si fuéramos al futuro y trajéramos al presente como forma de objetos materiales o de la instalación, estas posibilidades del futuro para representarlas, me gusta decir para hacerlas presentes para la gente y detonar esas conversaciones. Me gustaría argumentar que en este segundo sentido, el futuro se diseña cuando usamos no solo los artefactos de diseño, sino en realidad procesos, métodos y diría que toda una cultura del diseño para no solamente comunicar las imágenes del futuro, sino para generarlas y obviamente comunicarlas a través de lo que ya mencioné, estos tangibles o experienciales. Ese es el segundo sentido en el cual creo que el futuro se diseña. Entonces hablé de cómo se diseña en el sentido de que creamos artefactos de diseño. En un segundo sentido, decimos que no solo los artefactos son el diseño, sino es todo el proceso de investigación, análisis, concepción o conceptualización y finalmente la construcción, que también califica como un proceso de diseño. Ahora vamos al tercero,
los futuros como objeto de intención, que es, como les decía, el sentido más fuerte o también en cierta forma más ambicioso, en el cual podemos decir que el futuro se diseña. Para poder hablar de eso, primero voy a regresar a una pregunta súper básica. A todo esto, ¿qué es diseño? ¿A qué nos referimos con diseño? Les voy a mencionar y voy a construir sobre dos conceptos o dos definiciones que están muy relacionadas, que me parecen fabulosas y me gusta mucho usar y que yo uso constantemente para entender qué es esto de diseño. La primera es esta distinción que Ezio Mancini, el diseñador y teórico de diseño italiano, hace entre lo que él llama el modo convencional y el modo del diseño, o el modo de diseño. Él argumenta que los seres humanos tenemos básicamente estos dos modos. El modo convencional, que involucra hacer las cosas como diseñado, como la tradición, sin cambiar nada, y el modo de diseño que involucra básicamente innovar y generar cosas nuevas. Y según Mancini, el modo de diseño es el resultado de combinar tres dones humanos. En primer lugar, el sentido crítico. El sentido crítico es básicamente la capacidad que tenemos los seres humanos de ver el mundo, entenderlo, pero también aquellas cosas que no deberíamos de aceptar como son. Es decir, que el sentido crítico nos permite encontrar gaps o brechas entre las cosas como son y como podrían ser o como nos gustaría que fueran. Después, el segundo don es la creatividad. Básicamente la capacidad, cosas que no existen aún. En este caso, por ejemplo, cosas que nos gustaría que existieran y que nos gustaría que existieran en la medida que podrían cerrar entre lo que existe y lo que nos gustaría que existiera. Y finalmente, el sentido práctico, que también es clave para el diseño. No se vale solamente imaginar lo que podría existir y no ponerlo en práctica, es decir, convertirlo en realidad. ¿Cómo podríamos efectivamente construir e implementar esta idea para efectivamente cerrar la brecha entre lo que nos gustaría que existiera? Creo que esta definición o esta distinción está, pues básicamente hereda en buena parte esta otra que es probablemente una de las grandes definiciones o más famosas definiciones del diseño, de Herbert Simon en el libro de Sciences of the Art, también de los 60. Decía, Simon decía, diseña aquel que idea o planifica o inventa, que él usa el verbo les devices, cursos de acción que apuntan a cambiar situaciones existentes en situaciones preferentes, es decir, que apuntan a cambiar lo que existe en lo que preferiríamos que existiera. Y una cosa muy interesante es que desde mi perspectiva, y a lo mejor les hace sentido, ojalá que sí, en cierta forma podemos ver esto como si fuera una cara de la misma moneda en la cual del otro lado encontramos algo como esto. Ya había mencionado este cono de futuros, que es una de las imágenes recurrentes en el ámbito de estudios de futuro y perspectiva, y que básicamente representa la operación conceptual básica en los estudios de futuros y la perspectiva. Básicamente, el cono representa que estamos en el presente y que conforme imaginamos el futuro, lo que estamos haciendo es explorar un espacio de posibilidades. Y esta primera operación conceptual que decía, involucra como si fuera subdividir ese espacio de posibilidades en 4 conjuntos o subconjuntos. El mayor, que es el futuro, todos los futuros posibles, que son básicamente todas las cosas que podemos imaginar, no importa qué improbables o qué difíciles de creer sean. Básicamente, los límites de este punto son borrosos, porque involucran entender, pues, tal vez cosas como las leyes naturales, que puede suceder físicamente, etcétera, etcétera. Así que más allá de eso, podríamos decir que está el territorio de la fantasía y la imaginación pura. Dentro de ese está el territorio de los futuros, es decir, los futuros que podemos creer. Y los podemos creer porque sabemos algo acerca de cómo funciona el mundo que nos hace pensar que ese futuro efectivamente podría suceder. Ahora, hay un futuro, hay un conjunto mucho, mucho más pequeño, llamamos el conjunto de los futuros probables, en los cuales involucra un análisis mucho más profundo acerca de qué es lo que está sucediendo, por ejemplo, a través del análisis de tendencias o cuestiones emergentes, para poder plantear algunos de esos futuros probables. Y a pesar de que la definición de todos esos futuros es importante, en realidad lo más importante es el cuarto conjunto, el conjunto de los futuros preferibles. Justamente me parece interesante cómo tanto Herbert Simon en el ámbito del diseño como Boros y otros más en el futuros
acerca de lo preferible, y creo que ahí es donde encontramos como un punto de conexión. Ahora, ¿para qué sirve todo esto? ¿Para qué sirve explorar todos estos tipos de futuro, este espacio de posibilidades? Pues bueno, probablemente la respuesta como más clara, directa e interesante la propuso ya hace varios años este señor James Dator, que es uno de los, como si fuera padres fundadores del ámbito de los estudios de futuros, que en un artículo proponía como si fueran 3 leyes del futuro. Y lo hacía un poco en serio y un poco en broma, porque como ustedes saben, por ejemplo, en la ciencia ficción se acostumbra mucho a hacer leyes de la robótica, de la historia, etcétera, etcétera. Dator quería proponer una fórmula muy sencilla para comunicar las ideas básicas de los estudios de futuros. Y les voy a compartir aquí solamente la primera. La primera ley del futuro es que el futuro no se puede predecir y podríamos decir no se puede entender o no se puede conocer simplemente porque el futuro no existe. Es bien interesante esta formulación porque esta está un poco controversial, ¿no? Sobre todo considerando que para la mayoría de las personas todo lo que tiene que ver con el futuro involucra con un afán por conocerlo o predecirlo. También a veces pienso últimamente que esta fórmula de Jim Dator era como lo que hoy llamaríamos como clickbait, ¿no? Como estos encabezados muy llamativos y te obligan a entrar al artículo y ya que entras al artículo encuentras una visión como más suave de esto, pero que también es como más sofisticada. Eso sucede con la primera ley del futuro de Jim Dator. El del futuro no se puede, pero, y para el pero proponía como si fueran 3 cláusulas. La primera es que no podemos predecir el futuro, pero sí que podemos imaginar múltiples futuros alternativos, todo este espacio de posibilidades, algunos plausibles, otros simplemente posibles y tal vez algunos probables. En segundo lugar, lo más importante es que imaginar esos futuros alternativos nos permite reflexionar y discutir acerca de cuáles de esos futuros son de hecho preferibles. Y estas 2 cosas las podemos encontrar en la cultura popular todos lados. La ciencia ficción funciona para eso, las series, las películas, todo eso nos involucra, nos lleva a pensar futuros alternativos y discutir incluso entre nosotros, entre los conocidos, si nos gustaría o no que sucediera algo así. La tercera cláusula Dator nos dice, pero para que esa imaginación sea útil, debemos articularla con la planificación y con la administración. En este sentido, llegamos un poco más a la prospectiva como una capacidad y una práctica aplicada, sobre todo en el contexto de las organizaciones. Dator representaba un poco esta idea así. Se imaginaba justamente un espacio tridimensional en el que hay una dimensión que tiene que ver con el grado de participación, que tantas personas están involucradas, la magnitud de las acciones y por otro lado, obviamente, en la línea de tiempo, y situaba la administración como si fuera una pequeña burbuja ahí, la planificación como una burbuja un poco mayor y la investigación de futuros como una burbuja aún mayor, porque es una expansión en esas 3 dimensiones. Y como les había dicho hace un momento al inicio, a mí me gusta mucho pensar que el diseño ha expandido también en múltiples dimensiones, así que hace unos meses, si fuera una especie de versión adaptada al diseño, usando básicamente las mismas variables. Como dije hace un momento, son apenas 3 de muchas variables, porque podríamos representar la expansión del diseño como un campo multidimensional, es decir, no solamente de 3 dimensiones, sino de más dimensiones. Pero estas 3 son muy útiles. Lo que había mencionado de cómo se ha incrementado la magnitud de las acciones del diseño, de los objetos a los sistemas, como también el diseño se ha vuelto más participativo, no tanto como una labor individual, y obviamente la que hemos estado hablando aquí, el tema de la orientación hacia el futuro. De hecho, creo que este mapa o esta imagen nos sirve para mapear 3 grandes como conjuntos de prácticas del diseño. Coincidiendo con la administración y sobre todo con este ritmo y este horizonte temporal del día a día, situaría ahí el diseño a secas o el diseño ejecucional, ese que todos en algún momento hacemos y que involucra ejecutar tal vez una idea, un proyecto que está basado en planes y estrategias desarrolladas previamente. Coincidiendo justamente con la planificación y abriendo el horizonte temporal tal vez a los meses y los años, no solamente en términos de la ejecución de un proyecto de diseño, sino también del desarrollo, desenvolvimiento de las cosas que se crean en ese proceso de diseño, ampliando a los meses y los años, encontraríamos ahí lo que llamamos diseño estratégico. Y lo interesante es que podemos encontrar también esta tercera burbuja que podremos llamar
diseño prospectivo, diseño de futuros, etcétera, en el que el horizonte de tiempo, obviamente, ya abarca tal vez décadas, 10, 20 o más años. Obviamente también involucra una perspectiva sistémica mucho mayor y también, por lo tanto, un grado de participación mayor. Generalmente en este tipo de proyectos de prospectiva hay una mayor diversidad e incluso cantidad de personas en una organización involucrados e incluso involucradores externos a las organizaciones, así que es radicalmente participativo. Y les voy a contar otro proyecto que me parece como un buen ejemplo de algo así. Ahora me regreso hasta el 2018 y este proyecto es básicamente el origen de Diagonal. En 2018 se acerca a nosotros esta compañía, Gentera, que tiene presencia particularmente en América Latina. De hecho, son líderes en América Latina en el ámbito de la inclusión financiera. Básicamente ofrecen servicios financieros con un enfoque inclusivo, así que tienen un portafolio de servicios financieros que involucra préstamos, créditos, involucra remesas, involucra pagos en tiendas, etc. Y a finales del 2018, les decía, se acercaron a nosotros con un reto bien interesante. Les interesó explorar, un poco siguiendo algunas tendencias que ya venían desde Asia particularmente, la idea de plataformas digitales integradoras de muchos servicios. Pero básicamente, y a nosotros nos encanta trabajar así, básicamente Peripherise era un brief muy amplio donde encontraban una oportunidad muy abstracta y nos ayudaban, nos convocaban a ayudarlos a encontrar oportunidades específicas. Así que podemos ver eso como un buen proyecto como de diseño estratégico, donde involucra definir los problemas de la solución y que además tiene que ver con un horizonte más de meses y años y con una visión más estratégica. ¿Qué es lo que hicimos? Pues obviamente salimos a la calle a conocer familias, como Emilio, digamos que mantiene a su familia a través de vender calle en un barrio del Estado de México. Entendimos con ellos, pues básicamente su vida cotidiana y justo de esa investigación surgió la semilla de lo que después se convirtió en Acá nos tocará vivir, porque uno de nuestros hallazgos era cómo, si bien la misión de es ayudar a las personas a alcanzar sus sueños, en realidad nosotros habíamos descubierto que para muchas de estas personas de este segmento, es difícil en realidad, de hecho, desarrollar o sostener sueños o visiones de transformación radical de sus vidas. De hecho, generalmente lo que hacen es depositar esas esperanzas de transformación en sus hijos. Por eso le llamábamos a este hallazgo Mi futuro es el de ellos. La semilla que detonó después el proyecto Acá nos tocará vivir fue darnos cuenta de que la capacidad y la oportunidad de imaginar el futuro, incluso a corto plazo y personal, sin mencionar futuros sociales a largo plazo, es en realidad un gran privilegio. Así que, en realidad, este es el origen del proyecto Acá nos tocará vivir, que ejecutamos después a título personal. Pero regresando al proyecto con Gentera, pues además de hacer esa investigación etnográfica, hicimos también un proceso de scanning, de horizon scanning, recabando señales de cambio, construimos también un reporte de tendencias y cuestiones emergentes, en el que abordamos temas como cambios en la salud, de los servicios de salud, el envejecimiento, las economías de plataforma, de los futuros del trabajo. Y algo interesante que sucedió es que cuando hicimos la presentación para nuestro cliente directo, que era el área de innovación de Gentera, el CEO de FinLab pues, le pareció inspirador el reporte y nos convocó a usar ese reporte para ayudar ya no solamente a FinLab a diseñar este producto específico, sino a Gentera en general para explorar hacia dónde debería de ir la compañía. Así que ahora el CEO, no solamente de FinLab, sino de Gentera completo, de todo el grupo, nos convocó a ayudar a diseñar su estrategia corporativa a largo plazo. Así que, en cierta forma, fue un proyecto que escaló de esta escala a esta escala. Y así detonamos Gentera 2030, un proyecto de mayor plazo y con mayor profundidad. Así que lo primero que hicimos fue profundizar en estas tendencias y cuestiones emergentes. Construimos un radar que visualizaba todos estos cambios en términos de su relevancia para la organización, pero también su cercanía en el tiempo, es decir, qué tan pronto debería de la organización de reaccionar, prepararse o observarlos. Además, a través de sesiones de co-creación, generamos un conjunto de escenarios, es decir, de futuros alternativos, algunos de los cuales, específicamente uno, se convirtió en lo que llamaríamos la visión estratégica de la compañía, es decir, hacia dónde no solamente debería de apuntar la compañía en sí misma, sino hacia dónde debería de colaborar
la compañía para empujar a México y a su economía en los próximos 10 años. Construimos también una especie de hoja de ruta, es decir, de acciones que tendrán que suceder en el corto, mediano y largo plazo, tanto adentro de la organización como afuera, para poder conseguir esa visión estratégica. Y recopilamos todos estos hallazgos en un plan para generar hacia el 2030. Además, en un documento que estaba escrito desde la óptica del 2030 y contando los últimos 10 años, es decir, estos próximos 10 años, como si fuera de una manera retrospectiva, contando la historia de nuestro futuro. Después de concluir ese proyecto, obviamente regresamos al proyecto original, diseñamos una diversidad de conceptos para la plataforma y concluimos el proyecto. Así que de alguna manera fuimos abarcando las 3 dimensiones, a las 3 escalas. En la última, el diseño funciona particularmente como un esfuerzo de intención o dirección, hacia dónde queremos, cómo convertimos el futuro no en algo que nos sucede, sino algo en lo que intervenimos intencionalmente para provocar lo que queremos. Pero obviamente está relacionado con el diseño como conceptualización y finalmente con el diseño como especificación. La idea es que en cada una de estas distintas burbujas, el diseño es más específico, más detallado y en la última es más amplio. ¿Cuál es el valor de hacer esto? Hay una investigación o una serie de investigaciones que ha publicado este académico y consultor alemán René Rohrbeck, particularmente en un libro que se llama Corporate Foresight, en la que después de hacer estudios de campo bien interesantes con distintas organizaciones, propone modelos de madurez prospectiva, es decir, qué tan maduras son las compañías para tener esta visión del futuro. Y argumenta, entre otras cosas bien específicas, como el hecho de que las compañías con madurez prospectiva producen mejores negocios, también probablemente son más redituables porque sobresalen en términos de cómo generan proyectos de investigación y desarrollo, cómo identifican nuevas oportunidades, también sobresalen en términos de las decisiones estratégicas que toman y de las hojas de ruta más efectivas que diseñan. Obviamente, no podemos determinar el futuro. En ese sentido, no podemos diseñar hasta el último detalle, pero sí podemos hacer acciones en el presente, planes, estrategias y principios que nos permitan ir incrementando la probabilidad de lo preferible. Este es el tercer sentido. Diría que el futuro se diseña cuando usamos procesos, métodos y artefactos de diseño para generar y combinar imágenes del futuro con el objetivo de incrementar la probabilidad de lo preferible. Estos son apenas 2 proyectos de un pequeño estudio en México que tiene menos de un año de fundado. Cada vez hay más individuos, compañías y universidades que en los 3 sentidos que mencioné están diseñando futuros. Así que me gustaría dejaros con una pregunta. ¿Qué pasaría si se democratizara radicalmente? Gracias. Muchas gracias, Jorge. Yo creo que, bueno, estamos aquí en un formato virtual, pero yo creo que todos estaríamos aplaudiendo en este momento por la super charla. Muchas gracias, todos se han juntado. Uf, muy bueno. Todos están diciendo, además, como que les ha gustado tanto de que quieren volver a mirarlo para poder realmente entender esos conceptos muy bien, de pues, esos conceptos que explicaste. Y yo seguramente que también voy a volver a mirar esta charla. Yo voy a entrar ahora a las preguntas. No tenemos, o sea, tampoco queremos ocupar más de tu tiempo, pero no tenemos una charla después, así que podemos ir a las preguntas y no tenemos prisa a ir contestando todo súper rápido. Primero, empezamos con Cata, que igual dice que buen tema. Gracias, Jorge. ¿Cuáles crees que los problemas más urgentes que habrá que rediseñar en el futuro post-COVID? Bueno, creo que el futuro post-COVID, justo hace rato estaba pensando que
a pesar de estar en varias conferencias en estos últimos días, esta es la única en la que no he hablado explícitamente del tema de la economía. Y hay otras charlas, si las puedo compartir después, en las que que más puntualmente. Creo que estamos todavía, obviamente, en una etapa como de incertidumbre. He estado usando mucho esta idea del ciclo de la gestión de emergencia, en donde estamos todavía en la etapa de respuesta. Hay una gran incertidumbre, que parece que es como la incertidumbre principal, y es cuánto va a durar esta respuesta. Es decir, en cuánto tiempo vamos a poder empezar a salir del confinamiento, etcétera. Creo que todavía hay muchas incertidumbres en ese sentido. Así que incluso pensar en un mundo post-COVID todavía es complicado, porque estamos en un periodo muy prolongado en el que vamos a seguir básicamente en un momento de respuesta. Pero sí creo que el futuro, el reto de la pandemia está como detonando como la urgencia, está como incrementando la urgencia de tratar otros temas que deberíamos de haber estado tratando y que parcialmente la humanidad ha estado tratando, al menos parcialmente. Uno de ellos es, desde luego, el cambio climático. Algunas personas dicen el coronavirus o la pandemia del COVID es como si fuera un ensayo para el cambio climático. Pero creo que entre el coronavirus, el COVID y el cambio climático hay otros retos importantes muy macro a nivel social que tienen que ver con, por un lado, el resolver el tema de la desigualdad o la inequidad, que es como un problema, una serie de problemas de estos que están muy entremezclados en la pandemia y también con el tema del coronavirus. Es decir, que si podemos como resolver el tema como de la distribución equitativa de recursos a nivel social, entonces vamos a seguir acarreando problemas, no solamente de la pandemia hacia el cambio climático, sino en muchos otros ámbitos. Al mismo tiempo, para tratar de abordar el tema de la desigualdad o la inequidad, el tema de la gobernanza o el gobierno es clave. O sea, hay mucha gente que argumenta que estamos en un periodo, básicamente las democracias liberales globales. Por aquí viene como un modelo más autoritario que viene de China particularmente, o de Asia en general, que tenemos que tratar de atender, y si tenemos una perspectiva más liberal global, pues tenemos que atender. Así que hablaría de la inequidad, de la gobernanza, y tal vez el tema, un reto que es como reto y oportunidad, hablaría de todo el tema de la revolución tecnológica, que todavía estamos como a medio camino de ver desenvolverse completamente. Me refiero obviamente a la computación y todo el tema de las redes digitales, y particularmente cómo eso conduce hacia el ámbito de la automatización. Entonces, podemos ver así como COVID, así, aquí enfrentito, más allá del cambio climático, y no lo pongo más allá porque sea menos urgente, todos están aquí, pero me refiero al tiempo en que va a tardar en desenvolverse las consecuencias. Y entre el coronavirus y el cambio climático, la desigualdad, los retos del sistema de gobierno y la automatización, pues son probablemente tres que mencionaría. Perfecto, muy bien. ¿Qué más? Aquí tenemos, bueno, algunas preguntas que van algo relacionadas. La gente que le gustaría saber un poco, quizás esto es algo que puedes poner en el chat justo después, como quieras, pero como un poco de recomendar bibliografías, sitios web, para conocer más de diseño de futuros. Álvaro te está preguntando explícitamente si ofreces clases online sobre esos temas, o sea, un poco de recursos, más que nada para aprender más de diseño de futuros. Claro, yo creo que tal vez lo que me gustaría hacer es hacer una publicación. Creo que puedo empezar aquí en el chat, y creo que tiene que ver con cursos presenciales en línea y muchos libros, ¿no? O sea, así como de bote pronto, pues obviamente me gustaría hacer, y obviamente siento que esto es una videoconferencia como pues un principio global. En mi ámbito muy cercano y para la gente que está en México, pues en Centro, que es una de las universidades donde doy clases, tenemos un posgrado bien interesante que se llama Especialidad en Diseño del Mañana, que justamente aborda esta intersección entre diseño y futuros, en donde obviamente
me encargo de una clase que es como, pues, la básica, es la de metodologías básicas, donde abordamos el modelo que presenté, hacemos proyectos, etcétera, etcétera. Colaboro también con Institute for the Future, y con Institute for the Future hay una serie de cursos que se ofrecen en distintas partes del mundo, particularmente en Estados Unidos, que se llaman Foresight Essentials, y que justamente este año estamos trabajando para hacer un rollout en otras partes del mundo, particularmente en México. Obviamente el tema del confinamiento y la pandemia nos dio un poco en la torre, pero hay planes para hacer algo, incluyendo algo en línea. Institute for the Future tiene también un curso en Coursera, en la plataforma Coursera, que se llama Future Thinking, y tiene varias cosas súper interesantes. Y de libros, pues creo que a lo mejor eso sí estaría bueno que lo ponga, pero voy a mencionar el libro de Speculative Everything de Anthony Doon y Fiona Raby. Ya mencioné en la presentación, y obviamente van a poder verla después, el libro de Extrapolation Factory de Operator's Manual. Hay un libro que me gusta mucho, un australiano que se llama Steve Teague, que se llama Rethinking Strategy, y ahora los pongo en el chat. Y eso es para la gente que tiene una orientación más estratégica, particularmente más corporativa, y ese es un libro muy bueno. Creo que mencionaría esos tres, pero como les digo, si me siguen y si nos conectamos por ahí en LinkedIn, voy a hacer un posteo así como muy breve donde ponga algunas de estas referencias, ¿no? Genial. Perfecto. A ver, hacemos como pues 2 preguntas más, si te parece. Sí, sí. Según el método de diseño de futuro, ¿cómo se consideran las hipótesis validadas para ser aplicadas al presente? A ver, estaba terminando de escribir eso. Vale, perdón. ¿Cómo se aplican? A ver, perdón, Itana, ¿puedes leer? Pero lo estoy buscando. Sí. Según el método del diseño de futuro, ¿cómo se consideran las hipótesis validadas para ser aplicadas al presente? Ya, es interesante porque en realidad debería decir que yo creo que no se puede hacer, pero en realidad no generamos tanto como hipótesis que pueden ser validadas, como a lo mejor lo haríamos tal vez como en proceso estratégico, o como particularmente me viene a la mente mucho como la idea de validar hipótesis, como casi un poco como la cultura y los métodos de las startups. Por ejemplo, me acuerdo mucho de haber tenido conversaciones de cómo las startups plantean como incertidumbres y después hacen experimentos para validar de una forma u otra esas hipótesis o incertidumbres. Y en el ámbito de la prospectiva, no queremos tanto como eliminar la incertidumbre, sino tratar de mantenerla lo más que podamos, porque mantener esa incertidumbre nos permite seguir considerando múltiples futuros. Entonces, diría que las hipótesis, cuando hacemos en futuros sin perspectiva, hacemos hipótesis, no las validamos en el sentido de haber dicho o validar qué tan efectivos somos para predecir eso o algo así, sino que tenemos esas hipótesis más como alternativas, como posibilidades, y esas posibilidades las usamos después para convertirlas, tal vez sí en planes estratégicos y a su vez en acciones concretas que efectivamente esas sí pueden validarse pues sí, básicamente validarse. Entonces, por ejemplo, por mencionar el caso que conté, estos escenarios de futuros que imaginamos, no los validamos, pero sí alimentaron el proceso de generación de un concepto específico que estaba atado a la que diseñamos a través de esos futuros. Lo que validamos más bien es el concepto que resulta de la estrategia, que resulta de la perspectiva de los escenarios del futuro. Así que es como si fuera una validación indirecta, en segundo o tercer orden. Validamos las acciones, los conceptos, las estrategias que vienen de la perspectiva, pero no las imágenes de futuro en sí mismas. Perfecto, muy bien. Y tenemos una pregunta más de Johan que dice, ¿cómo se maneja la incertidumbre del diseño futuro? O sea, y si entiendes bien la pregunta, justamente tiene que ver con lo que decía hace un momento. El concepto de incertidumbre, que se usa mucho, particularmente en unas técnicas asociadas con la planificación por escenarios, básicamente son las cosas que sabemos que no sabemos, ¿no? Por ejemplo, ahora todos sabemos que no sabemos
cuándo va a terminar o cuándo se va a controlar la pandemia. Hay planes de gobiernos que apuntan a ciertas cosas, pero sabemos que son planes que están en un territorio de incertidumbre grande. Una particularidad de la perspectiva a incertidumbres es que en lugar de tratar como momento de eliminar la incertidumbre a través de la validación, por ejemplo, básicamente porque no importa qué tanto investiguemos, no podemos eliminar completamente esa incertidumbre. Entonces lo que hacemos es como si fuera abrazar la incertidumbre y la abrazamos particularmente para generar escenarios. Entonces, por ejemplo, por un ejemplo muy sencillo, si tenemos la incertidumbre de cuándo va a terminar el periodo como de respuesta inmediata o de contención de la pandemia, en lugar de tratar de seguir investigando hasta ver cuándo podemos decir, esta es la respuesta, que es algo que no podemos hacer, mantenemos la incertidumbre e imaginamos múltiples escenarios. Generalmente, en planificación por combinamos más de una incertidumbre, pero ya solamente con esta podemos imaginar dos escenarios. Es decir, ¿qué pasaría si la pandemia una recuperación relativamente pronta, como algunas instituciones financieras lo están pensando, como si fuera una recuperación en forma de V hacia finales del año, que es básicamente una visión muy, muy optimista? Ver qué sería si ese periodo de respuesta de confinamiento continúa por tal vez 18 meses, que es lo que se apunta más o menos al desarrollo de la vacuna. Entonces, ¿qué pasaría si en los próximos meses rápidamente empezamos a salir, empieza a reactivarse la economía, versus qué pasa si hay 18 meses en los que seguimos confinados esporádicamente? Así que esa incertidumbre básica la convertí como si fueran dos escenarios. Y esa es la manera básica en que usamos la incertidumbre, manejamos la incertidumbre en perspectiva o diseño de futuros. Perfecto, muy bien. Pues muchas gracias, Jorge, la verdad, muchas gracias. Yo creo que ha sido como al final, aunque teníamos unos imprevistos con la tecnología, yo creo que con todo lo que presentaste ha sido pues una genial manera para cerrar esta conferencia, este marco de conferencia, así que te agradezco mucho. Y nada, también pues aprovecho esos últimos segundos, últimos minutos para los que siguen conectados, agradecer pues a todos los ponentes, a todas las ponentes que habéis asistido y obviamente os doy gracias a cada uno de vosotros, aunque no he podido conoceros así presencialmente. Os agradezco por madrugar, por estar aquí, por tener las ganas de aprender, de formar comunidad, de pues... ha sido un súper gusto a poder organizar esto para vosotros. Así que, nada, seguimos en contacto. Y nada, si además tenéis algunas preguntas para Jorge, si igual quieres como poner tus datos ahí en el chat, seguramente él te puede ir contestando, te puede ir contestando cosas. Así que muchas gracias, Jorge. ¿Quieres decir algo más? No, pues una vez muchísimas gracias a los que se conectaron. Decía hace un momento, tanto los aguantaron de la sesión anterior a esta como los nuevos. Creo que ya habías contestado por ahí que la sesión se quedará en línea, así que ya después también la compartiremos con las personas que no pudieron regresar. Gracias por conectarse. Lástima que no pudimos tener tanto tiempo de preguntas y eso también es mi culpa, una disculpa por eso. Pero, Ethan, sobre todo a ti, muchísimas gracias por organizar todo el evento, por invitarme, darme el espacio y sobre todo por repetir y ampliar el espacio. Sé que esto involucró que hicieras todavía un estirón más del esfuerzo, considerando que ya venías así como bastante cansado de todos estos 2 días. Así que aprecio muchísimo tu esfuerzo y ojalá contigo y los demás sigamos platicando y sigamos explorando este tema juntos. Perfecto. Muchas gracias a todos. Que disfruten el resto del tarde, noche, día, lo que queréis. Pero nada, os mando un fuerte abrazo desde Barcelona, que cuidaos mucho y ojalá que nos veamos muy pronto. Chao, muchas gracias a todos. Gracias.